Mi nombre es Sofía Bautista. Sí, mi nombre es Mariana Camacho y seremos moderadoras durante esta plática. Exactamente. Y bueno, la plática de hoy es la física está en todos lados, incluida la medicina. Si tienen alguna pregunta, al final de la plática pueden levantar la mano y nosotros les daremos la palabra. Y si durante la plática también les surgen dudas, también las pueden poner en el chat. Ahora para presentarles a nuestra ponente, les presentamos a la doctora María Esther Brandan, nuestra ponente del día de hoy. La doctora obtuvo la licenciatura en la Universidad de Chile en Santiago y la maestría y el doctorado de física en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Actualmente estudia técnicas de mamografía digital que hacen uso de resta de imágenes para obtener información sobre lesiones mamarias. En 1997 fue la creadora y organizadora de la Maestría de Ciencias o Física Médica de la UNAM, un programa que coordinó por 20 años. Es experta del Organismo Internacional de Energía Atómica en el tema de educación en física médica y forma parte de varios comités internacionales. En 2006 fue identificada como uno de los físicos de México más citados internacionalmente y ha obtenido la medalla de la Sociedad Mexicana de Física al Desarrollo de la Física en México y el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Exactas de la UNAM. Doctora, le cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Sofía, por esta invitación. Lamento que no pueda ser presencial. Me daría mucho gusto conocerlos. Pero, en fin, algún día regresaremos. Entonces, esta plática, como lo sugiere su título tiene como intención mostrar que en realidad la física no es solo una ciencia exacta, sino que además es la ciencia que estudia el comportamiento de la energía y la materia, así que está en todas partes. Mi especialización reciente, o más reciente, es en aplicaciones en la medicina, y les quiero contar, va a ser muy simple, cositas pinceladas, a ver si alguien descubre que algo así le interesa suficientemente. Déjenme ver, no avanzo, no avanzo, y cuando probé avanzaba. Ok, entonces tengo un problema. A ver, no nos desesperemos. Listo. Entonces, física y medicina. Pues física, ¿qué es física? Entonces, obviamente me fui a la Wikipedia, la fuente de toda sabiduría en estos tiempos, y nos dice que física viene del latín física, eso no sorprende, y tampoco que a su vez venga del griego, de una palabra que se ve como física, así si vemos las letras griegas, y significa naturaleza. María Esther, perdón por interrumpir, es que no estás compartiendo pantalla. No sé si ahorita se supone que tienes que compartir. Entonces, claramente hubo un problema al arrancar. Entonces, a ver, termino la presentación. No, tampoco. No veo el anuncio, tienes razón. Tengo la pantalla totalmente tomada por la presentación. Déjame buscar qué hago. A ver, ¿cambió algo? O sea, salte de tu presentación y No. en Zoom pon compartir pantalla. O sea, primero vete a Zoom y en la parte de abajo te va a salir como compartir pantalla. Sí, y tengo 4 pantallas en que veo mi presentación PowerPoint. Screen 2, luego 3 que tienen el símbolo de PowerPoint de la aplicación. Entonces, a ver, yo creo
¿Cambia algo? Sí, ya estás compartiendo pantalla. Ya está la presentación. Esto, déjame ver. ¿Sí? ¿Y cambió? ¿Avanzó? Sí. Listo. Ya. Listo, gracias. Entonces, volvemos a la definición de física, que proviene de una palabra griega que quiere decir naturaleza, y es la ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía en la materia, así como el tiempo, el espacio y las interacciones de estos 4 conceptos entre sí. Suena bastante impresionante, pero eso es física, ¿no? Un gran científico que se llamó Richard Feynman, hay quien dice uno de los, quizás el más grande científico integral del siglo XX, cuando le preguntaron si solo pudiese transmitir una idea científica a las próximas generaciones, ¿cuál sería esa idea? Él respondió, la materia está hecha de átomos. No es original, digamos, que Feynman lo haya dicho en el 56. Demócrito en Grecia había dicho algo bastante similar, notable, a partir simplemente del análisis racional de la naturaleza que lo rodeaba, y decía, no existe nada excepto átomos y espacio vacío. Tratando de simplificar lo que es física, si los átomos son así de importantes, en fin, hay muchísimos átomos en 1 centímetro. Si los alineamos todos, tenemos aquí 8 ceros, ¿no? 100 millones de átomos alineados en un solo centímetro y muchos, muchos ceros cuando nos vamos a una gota de agua tridimensional. No sé si están viendo, ya perdí el cursor. Si ven el cursor, aunque sea en flecha, ¿lo ven? ¿No? No, no se ve. No se ve. Ahora Pero sí se lo ve, ven ajá, ahora sí. como puntero láser. Ok, Sí. listo. Hasta hace unos años, cuando yo estudié, me dijeron que los átomos no se podían ver. Resulta que esta es una fotografía de átomos, para quien dude de su realidad. Es una fotografía, o por supuesto a partir de un microscopio electrónico, de átomos de itrio que están ordenados en un material. Se ven 2 orientaciones diferentes del material y cada punto es un átomo. Así de pequeños que son, es posible obtener imágenes hoy en día, y como en muchas cosas de física, comprobar que las teorías que se han creado a partir de evidencias indirectas son correctas. Entonces esto es lo que a uno le cuentan, ¿no? Que en un cristal los átomos están ordenados. La física es exitosa no solo a nivel de átomos y materia subatómica, sino que también en el otro extremo, y esta es una maravillosa imagen de las Pléyades, una constelación en el cielo, diríamos, en el espacio, ¿no? Correctamente. En que también la física es capaz de describir. La física describe hoy en día, describe la naturaleza grande en el espacio, pequeña, subatómica e intermedia. Y esta es una hermosa foto de una gota de agua, con toda la complejidad de la interacción de la gota con un semi-universo de agua sobre la que cae, y cómo la transferencia de energía hace cosas bellas como esto. Entonces, eso es física, ¿no? La física explica todo eso. Ahora, ¿qué es medicina? ¿Qué es la otra disciplina en la que quisiéramos ver cómo la física se encarga de explicar o de ayudar a que se encuentren soluciones y respuestas? Por supuesto, medicina también proviene del latín, medicina, que a su vez proviene del griego, mederi,
que significa curar o medicar en términos actuales. Y la medicina es el ejercicio del conocimiento técnico para la recuperación y el mantenimiento de la salud, aplicado al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Totalmente diferente a lo que es física. Sin embargo, si vamos a un hospital, que es donde vemos la medicina en acción, empezamos a ver física por todas partes. No es necesario entrar a un servicio de radioterapia o entrar al servicio de radiología a ver las radiografías, que quizás sean lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de física en un hospital. Algo tan simple como un termómetro, por cierto, ya no venden, bueno, todavía venden, en la farmacia del pueblo, aquí afuera, venden termómetros de mercurio. Hay todo un movimiento para sustituirlos por unos horribles termómetros digitales. El termómetro de mercurio es pura física, ¿no? Es física que yo recuerdo que aprendí en secundaria, ¿no? Que tenía que ver con la dilatación de los metales, ¿no? Y este es el metal mercurio metido dentro de un frasco de vidrio, de un tubo de vidrio, y que se dilata con la temperatura y que permite a través de una calibración medir la temperatura. Quizás es el instrumento más simple que todos usemos, algo tan simple como los lentes ópticos, que muchísimos usamos, también solo es física, es óptica en ese caso, y algo diferente, que es cierto, quizás sea fuertemente ingeniería, más que física, pero el diseño de muletas o de prótesis se basa en las leyes de la mecánica, que también son físicas. Entonces, la física sin duda está en la medicina y ha estado desde hace mucho tiempo, no es solo en este siglo o en el pasado. Aquí yo hice una colección de imágenes, todas tienen su encanto oculto. Empecemos con el artista, ¿no? Metamos el arte a la física y la medicina. Estas imágenes son de un tratado de anatomía que Leonardo da Vinci elaboró en el año 1500, con un montón de problemas, porque en esos años la iglesia no permitía manipular cadáveres y él necesitó tener acceso a cadáveres para poder entender toda la riqueza de la estructura ósea de manos, ¿ya? Y pies. Leonardo siempre creyó que el cuerpo humano era una máquina. Él veía el cuerpo humano como una máquina. Hay quien dice que fue el primer físico médico. Yo no estoy tan segura que Leonardo haya sido un físico más que un ingeniero. Quizás fue el primer ingeniero biomédico. En todo caso, fue muy artista y, por cierto, él no pudo publicar esto justamente por temor a castigos. Y se publicó después de su muerte. Luego, este es un ejemplo de una imagen de Borelli, también, bueno, 1700, en que simula las fuerzas, el equilibrio de fuerzas que se dan cuando una mano alza un peso con simplemente un sistema, podríamos ver, de palancas y poleas, lo que uno está acostumbrado a resolver en un curso de mecánica. Luego Galvani y Volta, un poquito más tarde, que identificaron que el movimiento de los músculos, los impulsos nerviosos, estaban asociados con electricidad. Luego, esta es fascinante, porque esta proviene del año 1000, es decir, esta es plena Edad Media. Nuevamente, cuando yo estudié, me contaron que la Edad Media era como la edad oscura del ser humano. Nada bueno había ocurrido, o sea, nada notable había ocurrido en la Edad Media. Estaban los monjes en los monasterios que copiando la Biblia a mano, todavía no se inventaba la imprenta. Y
como que no había pasado gran cosa. Esa es una visión muy europea de lo que es la Edad Media. Este es un trabajo que surge en el mundo árabe, de Al-Hasan al-Basri. Estamos hablando verdaderamente siglo IX, siglo X. Y esto, como suponemos, son los ojos, estos son los nervios ópticos y este es el cerebro. Y se da cuenta de que hay cosas que entran y estos churritos así, me imagino que es la luz. Y eso ya es un modelo de funcionamiento de la visión. Les digo, en la oscuridad de la Edad Media. Luego no tengo tiempo, pero este es un cuadro francés que asocia la invención del estetoscopio, ya 1800, y esta también es muy bonita, dado que la foto, por supuesto, no viene de Hipócrates, ¿no? Siglo V antes de Cristo, pero esta es una foto moderna de cómo le hubiera hecho Hipócrates, que ponía cuando tenía que medir temperaturas o detectar temperaturas altas en el cuerpo, cubría el cuerpo con lodo, con una capita de lodo y esperaba a que se secara. Y aquella parte del lodo que se secaba primero probablemente tenía una mayor temperatura. Entonces, es física aplicada a problemas de medicina desde los griegos. Esto ya es más moderno, es lo que uno asocia con física médica, ¿no? Esta es una de las famosas fotografías de Röntgen tomadas con los rayos X recién inventados, ¿ya? Inventados o descubiertos, me cuesta distinguir. Sin duda él descubrió cómo hacerlos, cómo fabricarlos en su laboratorio. Röntgen era el rector de la universidad en Würzburg, en Alemania, y pues la anécdota cuenta como una noche, estaba oscuro y conectó tal cosa y se dio cuenta que algo brillaba a un par de metros de distancia. Y ese fue el inicio de los rayos X. Luego descubrió que podía obtener imágenes del interior de la mano. Estos son los huesos. Luego una foto, entonces 1895, y de alguna manera el descubrimiento de Röntgen es parte de la historia de los Curie y de Becquerel con el descubrimiento de la radioactividad, dado que Röntgen descubre esto en el invierno del 95, en noviembre. Los rayos X se descubrieron a inicios de noviembre del 95. La noticia vuela por Europa. No hay fax, por supuesto, no hay nada de lo que hoy en día nos comunica. Y la Academia de Ciencias francesa, que se reúne una vez por semana, reporta el descubrimiento de Röntgen, totalmente inexplicable, ¿no? Un tipo de radiación que permite ver el interior, bueno, no solo de la mano, también de cajas y libros y cosas así. Y ahí entre los miembros de la academia está Henri Becquerel, quien eso le suena un poquito parecido a lo que él hace. Y se pone a estudiar unas sales luminiscentes con muy buena pata, diríamos, dado que justo le tocan sustancias radioactivas que él no se había dado cuenta que tenían propiedades, y este es el inicio de la otra gran línea de fenómenos físicos que por un lado permitieron el avance de la física en el siglo XX, en particular la teoría cuántica, porque nada de esto se podía explicar sin cuántica, pero también de muchas de las aplicaciones médicas. Y en esta foto está Pierre y Marie Curie frente a uno. Esta es una foto. Las fotos existen desde 1880 y algo, la fotografía, frente a una de sus cámaras de ionización. Algo muy parecido a esto está en el Museo de los Curie. Por cierto, la próxima vez que vayan a París, cuando volvamos a viajar, no se olviden de visitar el Museo Curie. Sobre todo, es un museo chiquitito, maravilloso, cerca del Jardín de Luxemburgo. Así que uno va a pie.
Entonces, esos son los antecedentes. ¿Y dónde vemos hoy física en la medicina? Entonces les voy a dar flachazos, nomás para despertarlos, despertar la mente. Esta imagen fue obtenida con ultrasonido. Esta es la fotografía del bebé después que nació. Esta es una imagen de ultrasonido del bebé en realidad del feto, antes del nacimiento. Lo que tenemos aquí son ondas de sonido que se reflejan, en el caso de ultrasonido ginecológico, estamos produciéndolas con una sonda, poniéndola en contacto con el vientre de la madre, y las ondas penetran al cuerpo y se van reflejando en las distintas superficies que se encuentran y regresan a la propia sonda, que también es detector. La sonda es emisor y es antena detectora, y a través de un cálculo muy, muy simple de velocidad igual distancia partido por tiempo, no más que eso, se obtienen imágenes. Son imágenes útiles para diagnóstico médico y también para negocio, ¿no? Esta es una casa comercial que ofrece este sistema para, no es un ultrasonido ginecológico normal, hay que pagar más para saber cómo va a ser el bebé. Podemos ver que es bastante, al menos esta es la foto con la que se promueve, así que no lo hacen tan mal. Ahora, no todo el ultrasonido son bebés, ¿no? Eso es algo que decimos en nuestro grupo donde estudiamos ultrasonido médico, no todos son bebés. Este es el caso de un publicado en Nature, en que también, en este caso es QUS, que es Quantitative Ultrasound. Es decir, no es nomás para ver si es niño o niña, ¿no? Es para hacer medidas cuantitativas, y aquí nos muestra sobre una imagen, perdón, a ver cómo lo hacemos ahí. Este es parte de un paper, ¿no? Esa en que lo que se hace es una técnica en que se define una zona de interés y se mide qué proporción hay de hueso cortical de hueso trabecular, ¿no? Es de trabecular, es decir, se hacen medidas cuantitativas de interés para un diagnóstico, no solo bebés. Luego, esta es otro ejemplo, y este quizás sea el más conocido, ¿no? Esa es una radiografía del tórax. Entonces, esa es una imagen obtenida con fines de diagnóstico con rayos X. Es decir, que probablemente sea la aplicación más común de la física en la medicina moderna. O sea, olvidémonos de los termómetros y los medidores de presión. Pensemos en cosas avanzadas. Aquí tenemos una radiografía de excelente calidad y se obtuvo lanzando como la mano de Röntgen, ¿no? Solo que siglo XXI, ¿no? No siglo XIX. Se lanzó un haz de rayos X a que atravesara un cuerpo humano, y detrás se puso un detector de radiación. Antes eran películas radiográficas, hoy en día son detectores digitales iguales a los detectores que tenemos en el celular, en la cámara fotográfica. Es decir, un detector pixelizado que produce una imagen digital, es decir, un archivo. Entonces, esta es una imagen de radiografía de tórax, y quise, adecuándonos a los difíciles momentos que vivimos, esto no es una radiografía. Si se dan cuenta aquí, esto es una radiografía porque el haz entró, atravesó el cuerpo, llegó al detector y vemos todas las costillas atravesadas, ¿no? Tanto por adelante como por atrás, en la parte del pecho como en la parte de la espalda, ¿no? No hay es como si el cuerpo hubiera sido comprimido en la dirección Z, no hay información tridimensional. En cambio, en esta
las costillas, nos aparece un corte de cada costilla porque este es un corte a lo largo de una imagen tridimensional, simplemente para ver una rebanada. Y este es un caso de COVID. Esto es como se vería los pulmones de un paciente que ha sido fuertemente afectado por el COVID, y vemos una serie de objetos que no corresponden a un pulmón normal. Entonces, aquí estamos usando los rayos X para obtener información útil para el diagnóstico de una enfermedad. Esto es diferente, porque aquí no vamos a usar rayos X, vamos a usar radionúclidos, es decir, núcleos radioactivos. El núcleo radioactivo lo vamos a colgar de una molécula que tenga un camino metabólico, en este caso un camino farmacológico, bien definido en el cuerpo, de manera que la sustancia, hay un portador, que es el fármaco, que lleva un núcleo radioactivo colgado. Uno de sus átomos fue sustituido por uno que tiene un núcleo radioactivo, y entonces el fármaco sigue el camino para el cual fue diseñado o definido, pero como lleva núcleos radioactivos, estos núcleos de vez en cuando decaen. Bueno, uno los escoge con una vida media para que decaigan mientras están en el cuerpo del paciente antes de ser eliminados. Y desde el exterior, yo he rodeado a mi paciente de detectores para poder detectar la radiación que emiten los fármacos y poder yo reconstruir una imagen. Y en este caso son imágenes tridimensionales, ¿ya? O sea, de cortes, o sea, la imagen que se obtiene se reconstruye en 3 dimensiones y luego se mira a cortes, y esto es el caso. Aquí son 2 cortes diferentes en zonas muy parecidas de la cabeza, con pacientes diferentes, en que el fármaco es uno que me va a entregar información sobre el nivel de conciencia del paciente de quien estoy obteniendo la imagen. Estos son cortes de pacientes totalmente conscientes. Los colores son falsos, ¿sí? Se le asigna a los distintos intensidades de emisión del núcleo radioactivo distintos colores. Rojo tiende a ser muy intenso, azul tiende a ser poco intenso. Entonces, donde veo rojos es que hay una gran acumulación de sustancia radioactiva, es decir, que el fármaco se acumula. Y como fue un fármaco que responde al estado de conciencia, es decir, que un cerebro consciente requiere más o captaría más de ese fármaco en su nivel de conciencia, vemos que se acumula la sustancia radioactiva. Entonces aquí vemos en estos 2 cortes un individuo totalmente consciente, un individuo que ya está en un estado de mínima conciencia, y un individuo o individuos que están en estado vegetativo. Entonces, aquí vemos que estamos usando, la técnica se llama tomografía por emisión de positrones, PET en inglés, y se le llama PET en castellano también. Es decir, las cámaras en México se llaman cámaras PET o servicios o estudios PET. Y es diferente a la radiografía, porque aquí hace diferencia el funcionamiento del cuerpo. Es información metabólica. Si el paciente no está consciente, aunque tenga las mismas componentes en su cerebro, la imagen es totalmente diferente. Entonces, hemos ido de la información puramente anatómica, que es lo que daría una radiografía, a una información funcional metabólica. Eso es sobre información para diagnóstico. Esto es totalmente diferente, pero aquí los físicos son esenciales y podría asegurar, sin saber nada,
que esta imagen es el resultado del trabajo de un físico médico. En el hospital, primero miremos la imagen es un corte cerebral en que puedo ver, es un corte de tipo axial, en que puedo identificar, aunque no soy médico, los dos ojos, la nariz y parte del cerebro. Y resulta que pintado en falso color rojo hay un tumor. Y hay un tumor que está ubicado en una zona extremadamente delicada, porque está muy cerca del nervio óptico. Y este tumor va a ser tratado con radioterapia, es decir, con radiación, rayos X, de mayor energía que los que se usan en las imágenes y de mucha mayor intensidad. En general, el uso de radiación en imágenes se consideran usos de dosis muy bajas de radiación, no así en radioterapia, donde uno busca utilizar una gran cantidad de radiación sobre el blanco porque uno quiere causar daño. Y en este caso, no sé si lo vean, pero hay unas curvas de cálculo dibujadas alrededor de la zona del tumor, y aquí en esta gráfica, por ejemplo, nos dice que las líneas rojas, que resultan ser las más cercanas al tumor, están hablando que ahí se imparte el 90% de la dosis, y luego en el anaranjado menos, y en el amarillo menos, y en el verde menos, y en el azul menos. Y lo que podemos ver es que a pesar de lo complejo del tumor y de lo complejo de la anatomía que rodea al tumor, este cálculo de dosis ha permitido concentrar en el tumor buena parte de la dosis y salvar a los ojos y de hecho al quiasma óptico que está en este punto, que no deberían recibir dosis altas para no causarle efectos secundarios al paciente. Entonces, aquí vemos la radioterapia, que es el uso de la radiación para tratar enfermedades, generalmente el cáncer. Cuando la radioterapia es oncológica, es para tratar cáncer y es la mayoría de sus usos. Vemos cómo esto es gracias a avances tecnológicos que se permite entonces irradiar desde diversas orientaciones para conseguir entonces distribuciones de dosis que concentren el efecto en el tumor y que respeten al tejido sano circundante. Y esto es uno de los trabajos esenciales de un físico en un servicio de radioterapia. Porque, como veremos al terminar la plática, la física en la medicina es también una profesión. Es una especialidad de la física que se llama física médica. Estas imágenes que siguen son del trabajo de mi grupo. Esto está sacado de una publicación del año 2016. Yo trabajo con imágenes mamográficas, podemos identificar la anatomía del cuerpo. Esto es una mamografía. Y la técnica que nosotros usamos es una técnica de resta de imágenes, es decir, tomamos 2 o más imágenes en tiempos diferentes y las restamos una de otra para poder ver cambios, ya sea debido a que hay una estructura que dinámicamente altera la imagen o bien que nosotros ex profeso, por ejemplo, inyectamos un medio de contraste y a partir de la resta en el minuto 1 respecto de lo que había en el minuto 0, podemos ver qué caminos tiene abiertos ese medio de contraste y de ahí el médico radiólogo saca información. En este caso, aquí hay una lesión, es una lesión maligna. Aquí lo dice, es una lesión maligna que capta, y lo blanco, este es el resultado de la resta, es decir, todo aquello que era normal en las 2 imágenes, y las imágenes se tomaron en T igual a 0, es decir, antes de aplicar yodo, y luego 1 minuto después, 2 minutos, 3 o 5 minutos después, y estas son las restas de las imágenes tomadas a medida que corre el tiempo, menos las que había antes de aplicar yodo. Si la resta fuese perfecta y no hubiera movimiento de parte de la paciente o del equipo, que es un mastógrafo
común y corriente, que nosotros le hemos metido cositas ahí para adaptarlo, pero es un mastógrafo común, comercial, del Instituto Nacional de Cancerología. Si la resta fuera perfecta, la resta debería borrar todo lo normal y solo dejar aquello que es nuevo en 1 minuto porque no estaba 0 minutos. Y podemos ver cómo se forma este círculo blanco, que es muy impresionante. Siempre hemos pensado que es como un cráter en la imagen plana, y vemos que lo que se ve blanco es el yodo que está ingresando y está rodeando al tumor, ¿no? Esto es un carcinoma. Esto lo rodea simplemente porque caminos para circular solo existen en la superficie del tumor, debido a que ya es un tumor avanzado y presenta necrosis. Es decir, no hay nuevos vasos sanguíneos que lo atraviesen. Entonces, podemos ver cómo evoluciona con función del tiempo. Somos físicos, así que sacamos información matemáticas, medimos la intensidad del blanco, hacemos curvas, y los médicos, a partir de esto, que es una nueva técnica que se llama mamografía contrastada o con medio de contraste, aprenden a identificar esta información adicional que entregamos a partir del procesamiento de imágenes. Y esta es una imagen también. El artículo anterior era del 2016, ya hace 5 años, y en este momento nuestra técnica se usa en el Instituto Nacional de Cancerología, en el grupo de rayos X en mamografía de la doctora Villaseñor, y en esta imagen en que se ven muchas cosas, demasiadas cosas. Esta es una mamografía normal en que el radiólogo identifica 2 lesiones, es decir, las 2 flechitas blancas. Nuestra técnica, esta es una imagen de nuestra técnica restada, y podemos ver 3 lesiones. La biopsia demostró que esta también era una lesión maligna, que no se vio en una mamografía normal. Entonces, nuestra técnica aplicada en México y desarrollada en la UNAM, en colaboración con el INCAN, nos permite aprender más sobre las imágenes radiológicas, sin un impacto mayor sobre la paciente. Es mayor información obtenida a partir de técnicas de física. Entonces, les dije que hay una especialidad de la física que se llama física médica, y que incluye toda aplicación de principios y técnicas de física justo en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano. Es decir, es la física, y esta era la definición de medicina. Lo interesante es que yo soy investigadora en el Instituto de Física de la UNAM. Yo hago investigación, yo no trabajo en un hospital, yo colaboro con médicos en el hospital, pero formamos estudiantes que trabajan en el hospital como parte del equipo médico, porque física médica es una profesión reconocida por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué puede llevar a un físico al hospital? ¿Qué es lo que puede aportar? Resulta que el físico, es decir, quien estudia la carrera de física o de ingeniería física industrial, este mensaje para Israel, ¿no? Que eso, por cierto, es una carrera de ingeniería con un muy sólido contenido en física. Tenemos excelentes estudiantes que son IFIs del TEC. Además de saber física, el estudiar física nos enseñó a identificar problemas. Pensamos como físicos. ¿Y eso qué quiere decir? Identificar problemas, formular estrategias. Cada vez que resolvemos un problema de 2 bolitas que chocan, en realidad es irrelevante que las bolitas choquen. El punto es que lo que nos están enseñando es cómo resolver un problema. Cómo simplificar para que parezca bolitas, porque con bolitas puedo escribir mis ecuaciones, puedo escoger mis ejes de referencia,
y luego a través de las ecuaciones resolver y llegar a una solución matemática, ¿no? Sabemos interpretar información nueva, podemos hacer valoraciones sensatas ante situaciones inusuales. Esto es terriblemente útil en el hospital. Podemos transmitir opiniones científicas. Uno entrena al estudiante de física para que sepa explicar la física y la matemática que sabe de manera clara y precisa. Sabemos reconocer que nos equivocamos, ¿ya? Y que cuando nos equivocamos, ¿qué hay que hacer para reparar y establecer limitaciones? ¿Qué es lo que hace un físico médico en el hospital? Optimiza el uso de las radiaciones para producir procedimientos diagnósticos o terapéuticos de calidad. ¿Cómo se llega a ser físico médico? Se empieza estudiando física. Este es un modelo, pero este modelo es tanto del Organismo Internacional de Energía Atómica como de organismos estadounidenses y organismos europeos. Cómo se llega a ser físico médico: primero se estudia física en una carrera, luego se hace un posgrado en física médica, en que se conocen las aplicaciones de esta física a la medicina, y luego se hace un entrenamiento clínico que permita trabajar en el hospital. Esta es la página de entrada de una maestría. Yo tuve el privilegio de organizar la maestría en física médica de la UNAM hace 23 años quizás, si no más. Y en esa foto les tomamos una foto a todos nuestros estudiantes el primer año y luego hacemos un collage. Entonces tenemos como a 120 caras sonrientes de 155 graduados en este momento. Basta con googlear Física Médica UNAM. Y uno entra. Estas son fotos de algunos estudiantes durante la práctica médica o la residencia clínica, que es parte del curso, y los tenemos con distintos instrumentos que usa un físico en el hospital para verificar la cantidad de radiación y optimizar los procedimientos de manera que sean de la máxima calidad y del mínimo riesgo para el paciente. Estas son otras fotografías. Estoy terminando. Esta es una gráfica de un estudio que hicimos el año pasado, en pandemia, en que analizamos cómo la radiooncología, es decir, la radioterapia, la profesión médica, había avanzado en 15 años, digamos. Fundamental para hacer radioterapia, para tratar el cáncer con radiaciones, es tener equipos que irradien. En el año 2006 había 80 irradiadores de cobalto y 20 aceleradores. Había 55 físicos médicos en los hospitales mexicanos, y de estos 22 tenían maestría, el resto no habían hecho estudios de posgrado. Llegamos al 2020, los irradiadores de cobalto ya van saliendo del mercado porque están siendo reemplazados por aceleradores lineales, tecnología avanzada. El número de físicos médicos se ha multiplicado de 55 a 250, es mayor. En esa época era menor que la suma de los irradiadores, hoy en día es mayor que la suma de los irradiadores, es decir, hay más de uno por irradiador, y de ellos 90 tienen posgrado, 2/3 de ellos son de nuestro programa. Entonces, el físico médico es un científico orientado a un servicio profesional, y aporta su orientación científica a la vez complementada por el servicio clínico y una práctica basada en visiones amplias y perspectivas amplias. Este es mi grupo de trabajo. La investigación que realizamos, la hacemos, somos pocos, pero tenemos muchísimos estudiantes asociados, se podrán imaginar, desde licenciatura hasta doctorado. Con eso llego al final y quiero agradecerle a los grupos de estudiantes que se interesaron por invitarme. Cuánta sigma, ninguna se mueve
Itamanquet. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestra. De verdad estuvo increíble la plática, muy interesante. Había muchas cosas que yo desconocía sobre la medicina y la física. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Entonces, Sofía. pues, es el momento de dudas. Quien tenga una duda, levante la mano, o si tiene pena, escriba por chat. Entonces, pues ahorita aprovechen. Y si no, mientras se lanzan, yo sí tengo una duda. Bueno, tengo ¿Sí? varias. ¿Sí? La primera es, ¿dónde consiguen el haz de radiación? ¿Para qué? ¿Para imágenes o para tratamientos? Para las dos. Ok, para imágenes se llaman tubos de rayos X, ¿ya? Y es un tubo de vidrio muy parecido al de Röntgen, por cierto. Muy, muy parecido. Eh, eh, es un aparato que se compra, tú lo quieres médico, por supuesto, para tu aplicación especial. Es un tubo al vacío en que se aceleran electrones y producen radiación de frenado y sale para todos lados y tú la mides y la usas, ¿no? Entonces, si quieres un haz de radiación, compras un tubo de rayos X. Para radioterapia, para imágenes, te digo, uno trata de obtener la mejor imagen con la menor cantidad de radiación. No es tu intención irradiar, sino que es optimizar luego la detección. Por eso se ha pasado de película radiográfica a detectores digitales que ofrecen claras ventajas, ¿no? El que el detector digital te produzca un archivo como resultado en la cual tú te lanzas a hacer procesamiento de imágenes o sumas y restas, que es lo que hacemos nosotros. En radioterapia, quieres darle a ese tumor, a ese volumen rojo, dosis que sea 1000 veces más que la cantidad de radiación que puede tolerar un tejido vivo sin ser dañado. Tú lo quieres dañar, tú le quieres dar al ADN de esa célula maligna para que deje de reproducirse. O sea, tú quieres acabar con el cáncer sin usar un bisturí. ¿Ya? Y en ese caso necesitas más energía que la que te da un tubo, porque los tumores en los seres humanos tienden a estar en profundidad y tienes que llegar con la radiación a profundidad y necesitas una gran cantidad de energía. Entonces el equipo apropiado es un acelerador lineal que existe en hospitales. Si tuviera yo, no sé si tenga un minuto, porque acabo de dar esa clase en mi curso hace 2 horas atrás, entonces no sé si puedo, voy a intentar, si me falla me olvido, ¿ya? Hoy era la clase 3 de mi curso, estoy abriendo justo la clase de generadores de radiación. Déjame ver dónde, a ver, stop sharing y empiezo a compartir mi clase. No, nomás te voy a mostrar física de la radioterapia, que es el curso que doy. Compartir, no sé si ya lo estás viendo. Sí. Entonces, este es un tubo de rayos X, ¿ya? De baja energía, es un esquema. Así se ve un aparato basado, aquí está metido el tubo de rayos X. Y esto es, por ejemplo, este es un irradiador de radioterapia. Este usa cobalto, una fuente radioactiva de cobalto que tiene ahí al centro y el paciente se pone debajo del haz, se abren las ventanas y sale la radiación a la zona del tumor y te voy a mostrar un acelerador lineal, porque tenemos fotos interesantes. Este es el esquema de un acelerador lineal en que se aceleran electrones, se hacen golpear contra un blanco y sale radiación. Y esta es una
foto superpuesta de un acelerador para un tratamiento que se irradia más de una vez. Pero aquí ya ves al paciente acostado. Esta es una foto típica de un tratamiento de radioterapia. Y el físico es el que calcula, a partir de imágenes del paciente, calcula cuántos haces, cuánto hay que irradiar, por cuánto tiempo, para conseguir en el volumen lo necesario para destruir el tumor. Wow, bueno, pues muchas gracias por las fotos. Está muy Oh, qué interesante. casualidad, te digo, Y sí, haber dado la clase hoy, sí. bueno, Clau tiene una duda que levantó la mano, entonces te doy la palabra. ¿Sí? Adelante. Gracias. Sí, bueno, mi duda va respecto a la radioterapia en los pacientes oncológicos. ¿No cree que este método podría tener secuelas agresivas para el cuerpo del paciente? Bueno, eso se sabe desde hace 100 años, ¿no? Que por supuesto puede tener secuelas si es que nomás lo lanzas, ¿no? Entonces, justamente, o sea, si recuerdas ahí, si, quizás debería, si es que encuentro el cursor, es que tengo varios monitores aquí y se me pierden. Voy a cerrar la clase de hoy y voy a intentar, a ver si puedo compartir nuevamente. Es que ya lo tengo abierto 5 veces, entonces déjame ver si ustedes me dicen si ven o no la presentación. Sí. ¿Sí? ¿Y ves que avanza? No ¿No? sé si se oyó, pero solo se ve como una parte. Solo una parte. Yo sí lo veo perfecto. ¿Y lo ves avanzar? Sí. Sí. Anda. Ok. Entonces, mira esta imagen. A ver, ahora viene la prueba de fuego porque voy a tratar de proyectarla. Ups, claro, no resultó. Sí, resultó, pero me asusté antes. Espérate. ¿Están viendo eso? ¿Lo ven? Sí. Bueno, la pregunta sobre el resto del daño al paciente. Este es un cáncer de próstata, ¿ya? Aquí tenemos la imagen que tomaríamos, se llama coronal del paciente. Aquí está su glándula prostática. Ahí es donde quieres irradiar, ¿ya? Aquí el médico dibuja el volumen donde está el tumor y la tarea del físico es irradiar eso sin causar daño a ninguna otra estructura que se cerca. Entonces, este ejercicio, aquí estamos mirando lo mismo desde 3 tipos de cortes. Esto es mirando al paciente de frente, esto es mirando al paciente de lado y esto es mirando al paciente como si le pudiéramos hacer un corte axial. Y si te das cuenta, estas líneas dibujadas son los distintos campos. El físico está estimando usar 5 campos aquí y lo que va a hacer es que va a incidir sobre el cuerpo del paciente, siempre teniendo a la próstata en el centro del campo, en el camino, mirándolo, por eso gira el equipo, mirándolo desde distintos ángulos, de manera que la próstata, que es el blanco, va a recibir en cada uno de los campos una dada radiación y el resto de tejidos sanos que no quieres que reciban una alta radiación, como que se van a distribuir las dosis bajas que son necesarias para llegar hasta el blanco. Entonces, ese es el arte de la radioterapia, cómo darle al blanco la máxima dosis y salvar a los tejidos sanos, vecinos de dosis que les sean intolerables. Entonces, todos los avances de la radioterapia, y en este momento son rapidísimos, fundamentalmente son cómo hacerle
qué nueva técnica usar, cómo abrir y cerrar el campo, cómo girar el acelerador alrededor para lograr ese objetivo. Por supuesto que esa es la gran preocupación de la radioterapia. Si el tumor está superficial, a pocos centímetros, es muy simple de tratar, porque quizás baste con que irradies con un campo y la radiación no va a irradiar ninguna otra sustancia, otro órgano crítico. El ejemplo que yo mostraba de los ojos muestra cómo incluso una forma caprichosa hoy en día se puede diseñar un tratamiento de campos múltiples para salvar al ojo que estaba ahí mismo a poquitos centímetros. En el pasado eso no se podía y tenías que irradiar con campos grandes, cuadrados, rectangulares, porque tu acelerador no tenía la capacidad de ajustar la forma. Hoy en día lo ajustan con colimadores que son como dientes que la computadora controla, que se abren y se cierran mientras la máquina gira alrededor del paciente. Entonces, por ahí van los avances y todo eso requiere de un físico. El físico es el especialista que entiende lo que está detrás del método, que por su entrenamiento, por todas esas razones que yo indicaba, es capaz de hacer cálculos, es capaz de cuantificar, incluso cuantificar el riesgo y poderle presentar al médico el balance entre beneficio y riesgo para que se escoja la solución en que sea máximo el beneficio con el mínimo riesgo. Los equipos hoy en día en medicina tienen que ser multidisciplinarios. La tecnología ha avanzado demasiado para que sea solo el médico el que la entienda. Primero entienda su profesión, ¿no? Que es toda la parte de curación y de biología y de biomedicina, y por otro lado la tecnología, de tal manera que es el físico médico el que es el especialista de otra área que llega con esa formación complementaria. Me alegra mucho saber eso porque sí, creo que sí tenía como el concepto pasado en donde no solo afectaba al tumor, sino también a casi lo que lo rodeaba y a veces los órganos que los rodean son importantes. Entonces, muchísimas gracias. Sí, pero eso requieres de equipos avanzados, ¿no? Y ya estamos como en ese punto donde la tecnología está casi exacta, por así decirlo. La tecnología, sí, o sea, un físico con una cubeta, saca al paciente y pone una cubeta de agua, ¿ya? Y pones un pedazo de plástico. La tecnología te permite hoy en día irradiar fuertemente un volumen totalmente arbitrario y menos al volumen que le rodea. Pero eso es un trozo de plástico. Un paciente es mucho más complejo que eso. Muchas veces no sabes dónde acaba el tumor, pues tú no ves al tumor en una radiografía normal. Es la experiencia y el conocimiento del médico el que le permite saber hasta dónde se puede extender un tumor. Luego hay movimiento. Mientras irradias, el paciente no le puedes pedir que deje de respirar, ¿no? Luego hay diferencia, los tratamientos de radioterapia son fraccionados, no se imparten, la mayoría no se imparten en una sesión, se imparten en 20 sesiones a lo largo de varias semanas. Tienes que asegurarte que ubicas al paciente en la misma posición dentro de precisión de milímetros. En fin, de la cubeta al paciente hay una gran... Se abre tu mundo a incertidumbres y a cosas que todavía no se manejan totalmente. Dado eso es porque tú preguntas si ya llegamos a ese punto de perfección. Técnicamente sí, pero en la realidad de un paciente que es un ser vivo, con un organismo muy complejo, sigue habiendo márgenes, se sigue siendo conservador y irradiando un poco más, ¿no? Porque no quieres que te queden células malignas sueltas por ahí. Entonces es un camino por andar.
pero los avances han sido espectaculares. Muchísimas gracias, doctora. A ti, Claudia. Muchas gracias, Clau, por la pregunta. Y bueno, Moni Rodríguez tiene una pregunta, te cedo la palabra. Gracias, Sofi. Bueno, pues buenas tardes. ¿Qué tal, Muchísimas Moni? gracias por la plática, María Esther. Está de veras fascinante todo lo que nos has platicado. Y bueno, mi pregunta iba más relacionada con lo que Claudia justo acaba de preguntar, ¿no? Pues tenemos el preconcepto de que antes la radioterapia era muy invasiva, ¿no? Dañaba tejidos adyacentes y todo eso. Y ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios que se han minimizado, me imagino, pero ¿qué alcance tienen los efectos secundarios ahorita de una radioterapia de alta precisión, como nos acabas de explicar? Bueno, entre las cosas, empiezo con una visión positiva. Las cosas que se han resuelto, por ejemplo, antes las energías eran más bajas, pero antes estoy hablando de hace, ¿qué? 30, 40 años, ¿ya? Cuando surgen los mitos, ¿no? Por ejemplo, había daño en la piel, ya había quemaduras en la piel, esa es una preocupación constante en los pacientes. Y resulta que eso se resolvió con radiación de más alta energía, que es la que producen los LINACs. Mi gráfica de la evolución del equipamiento en México, ¿no? Muestra que en 15 años, hoy en día el panorama está totalmente dominado por los aceleradores lineales. Y los aceleradores lineales entregan energía más alta que un irradiador de cobalto. Y entonces la energía, al ser la energía de los rayos X más altas, empieza a depositarse más en profundidad. Entonces ya no le toca el máximo a la piel. Entonces ese es un gran avance que está prácticamente asegurado si es un acelerador lineal el que se está utilizando para la irradiación. Siempre las complicaciones provienen de órganos sanos en el camino. Hay ciertas situaciones dificilísimas de manejar, por ejemplo, cáncer de mama. En cáncer de mama tienes al pulmón de vecino, ¿no? Y al corazón, ¿no? Y hoy en día hay técnicas, las direcciones de incidencia de la radiación son cada vez más fuertemente orientadas a evitar, se es más consciente del efecto que podría tener una irradiación del corazón a largo plazo, y entonces se diseña nuevamente la dirección de entrada y de los haces de manera de minimizar dosis al corazón. O sea, se considera como un órgano en riesgo, cosa que 40 años atrás no necesariamente. Pulmón siempre ha sido una preocupación para la mama, pero cada vez con mejores imágenes. Ahora las planificaciones, el trabajo que hace el físico, se basan en imágenes que se toman antes del tratamiento con un equipo muy avanzado, con un tomógrafo de rayos X, un CT, lo que se llama un CT, pero es un tomógrafo de rayos X que está en el servicio de radioterapia solo para obtener imágenes de los pacientes que van a entrar al servicio, al tratamiento. Entonces, las imágenes ahora se cargan directamente en la computadora. Antes las imágenes casi venían en placas radiográficas, ¿no? Sobre las cuales se dibujaban contornos, sobre proyecciones en radiografías de 2 dimensiones. Ahora es una imagen en 3 dimensiones que entra directamente al servicio, al grupo de radioterapia para que se haga la planificación. Entonces se ha podido conocer mejor la anatomía del paciente a partir de los avances en las imágenes. Luego se ha podido acoplar en el servicio de radioterapia CTs, o sea, tomógrafos específicos dedicados a eso. Hay zonas también quizás más complejas que la mama, la próstata, porque es atravesada
por la uretra y entonces tienes que irradiar la próstata. El cáncer de próstata afecta a la glándula, pero la atraviesa la uretra y la uretra forma parte de tu necesidad de orinar y el recto está pegadito detrás, de manera que complicaciones, si el haz era grande y no era conformado, tenían que ver con la calidad de vida del paciente después del tratamiento por dificultades para orinar y dificultades para defecar, ¿no? Entonces, poco a poco, las distintas modalidades han ido, te digo, cerrando un poco los márgenes para disminuir la exposición del tejido sano, de los órganos sanos, pero sigue habiendo grandes limitaciones, como el no saber dónde se acaba un tumor, ¿no? Y no querer dejar células malignas fuera de tu blanco, ¿no? Y en ese caso sigues irradiando un poquitito más para estar segura. Muchísimas gracias. Moni, gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una duda, no sé, pero quiero darle primero la palabra a alguien más. Los que están aquí presentes, que aún están, no sé si tienen alguna duda. Yo tengo una duda. Sí. Isabel, Sí. ¿sí? Muchas gracias a las dos. ¿Qué tanto utiliza usted la nanotecnología, por ejemplo? Porque, o sea, he escuchado que con este tipo de cosas como el cáncer y así, como que la nanotecnología está, o sea, está haciendo como un lazo muy estrecho con la física y la medicina, y eso se me hace muy interesante. Sí, tienes razón, yo no lo hago, pero en mi grupo, uno de los 6 de la foto, utiliza partículas chiquititas que se llaman liposomas, que son esferas de grasa. Las podríamos llamar nanopartículas. En realidad son de micras, pero una micra son 1000 nanos, así que puede ser nano. Sí. Y la utiliza como vector, como transportador de tanto sustancias radioactivas o agentes de quimioterapia para poder llegar al tumor de manera específica. ¿Te das cuenta esto de la radioterapia? El que al irradiar la próstata a fuerza, si la irradias desde afuera, hay otras maneras de irradiar la próstata mucho más delicadamente, pero si nos imaginamos como en el dibujo con haces externos, es un método no selectivo, ¿no? Tú estás lanzando el haz de radiación y lo que queda en el camino está en el camino, ¿no? Entonces tú nomás tratas de que haya más fotones que pasen por la zona que tú quieres, pero no puedes controlar a cada fotón con qué átomo va a interactuar y por lo tanto a cuál va a dañar. Sí. La idea de estas esferitas de grasa que se llaman liposomas es a través del método de fabricación ponerle en la superficie moléculas que sean capaces de identificar características de la masa tumoral, de manera que al circular por el cuerpo haya un efecto de una correspondencia perfecta, topológica en forma, ¿no? Esto que hemos visto con el COVID, ¿no? Que nos ha abierto los ojos sobre el papel que juegan los piquitos, ¿no? De la corona del COVID y que le permite entrar por ciertos caminos a la célula, infectar. Aquí es un poco el mismo principio, fabricar, eso sí, esferas que tengan moléculas en su superficie que le permitan encontrar a su par, ¿no? En el tumor, o sea, que sean específicas para el tumor. Y en ese momento tienes a esta esfera colgada del tumor y ahí naturalmente, si es una sustancia radioactiva, vas a tener una fuente radioactiva prácticamente en el tumor,
¿no? Que es un poco el sueño, cómo llevar la radiación específicamente, o bien con sustancias de quimioterapia, es decir, llevar la droga que causa un daño a, a- a células que están en división, que es la base de la quimioterapia, específicamente a la superficie. Entonces, ahí hay partículas, nanopartículas, ese es uno de los ejemplos. Luego hay otros muy interesantes que están bueno, todo esto está en plena investigación, ¿no? No son procedimientos todavía validados, ¿no? Son son protocolos de investigación que no se realizan en cualquier hospital. Está el inyectar sustancias de alto número atómico, por ejemplo, nanopartículas de oro, que el efecto fotoeléctrico entre los rayos X y partículas con alto número atómico es muy, muy intenso, y poder entonces acumular las partículas de oro en el tumor y luego exponerlas, y el oro entonces funcionaría como algo así, no es que vaya a atrapar los fotones, pero los fotones van a querer interactuar con el oro mucho más frecuentemente, y entonces depositar energía localmente, ¿no? Pero todo eso se basa en la posibilidad de que mandes las nanopartículas de oro específicamente adentro del tumor. Todo eso se llama radioterapia dirigida, ¿no? En el sentido de que tratas de dirigir tus agentes específicamente a los tumores. Pero eso se considera parte del desarrollo, no algo todavía establecido. Pero Pero sí, ya está las cercano. nanopartículas son todo un mundo. Qué padre, muchas gracias. De nada. Y luego hice una pregunta por el chat que es de dos partes, que es ¿qué futuro le espera a la radioterapia y si existen problemas que no podamos resolver con aceleradores lineales? Sí, claro. El futuro, la radioterapia se usa hay 3 métodos para el tratamiento del cáncer: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Son los tratamientos establecidos, estándar, y que toman la gran mayoría de los tratamientos. Es decir, si yo tuviera un cáncer, el médico probablemente me ofrecería uno de esos 3 o una combinación de los 3. De manera muy estable en el tiempo, porque yo he visto estas cifras en los últimos 20 años, la mitad de los cánceres requieren radioterapia, ya sea sola o conjunta. Por ejemplo, algo muy común en cáncer de mama es una cirugía que extrae en un cáncer de mama en que la lesión es una detección temprana, ¿no? Que se hizo a tiempo, probablemente a través de una mamografía bianual, en fin, lo que dicen las recomendaciones internacionales para las mujeres de 40 años y más. Entonces la lesión todavía es pequeña, no ha habido metástasis, es decir, está localizada. Un tratamiento, un abordaje común es una cirugía mínimamente invasiva, es decir, que, que no extrae la glándula mamaria de ninguna manera, solo la lesión seguida por radioterapia, ¿no? Hay otros tratamientos que son totalmente radioterapia. Entonces, al final, la mitad de los cánceres, y eso son millones de tratamientos cada año, ¿ya? Entonces, la radioterapia es un pilar esencial hoy en día en el tratamiento del cáncer. ¿Qué desafíos tiene? Pues son los desafíos de los que hemos hablado, que quieres salvar al tejido sano, y entonces la estrategia más común ha sido usar campos múltiples, por supuesto, porque de esa manera el daño como que lo distribuye, así que le toca poquito al tejido sano alrededor y lo puede tolerar, además está sano, así que puede reparar si es que hubo un daño. Pero hay ciertos cánceres muy, muy especiales en que
de alguna manera, por más que haces tu esfuerzo, siempre hay un tejido sano expuesto y ahí se están utilizando otro tipo de partículas para hacer radioterapia, en particular lo que se llaman iones, protones y núcleos de carbono, en particular, que son partículas, no son fotones, no son rayos X, son partículas cargadas que tienen una trayectoria definida dentro de un dado material y le ajustas la energía para que solo lleguen hasta el tumor y no más atrás, porque atrás hay un órgano extremadamente sensible. Hay un par de cánceres y en cánceres infantiles se está utilizando esta técnica. Hay centros en el mundo, en México no hay centros de terapia con protones. Y los centros que lo usan, a veces lo usan para estos casos especiales y a veces lo usan para casos que se podrían resolver de otra manera, de manera mucho más simple y más barata. Todo aquí, además, tiene mucho que ver con cómo se paga la salud en cada país. Cada país es una historia en cuanto a la orientación que le ha dado a sus servicios de salud, ¿no? Dependiendo de quién corre con los gastos. Entonces, sí hay preguntas en radioterapia. Pero te digo, hay grandes soluciones también. O sea, es un avance muy, muy acelerado. Lo que se está haciendo, por ejemplo, para manejar el movimiento, o sea, un nódulo pulmonar, tú tomas la imagen y el nódulo está aquí y resulta que mientras el paciente respira, el nódulo sube y baja junto con el pulmón, ¿no? 1 o 2 centímetros. En ese caso, ¿cómo haces para definir tu volumen blanco? Y hoy en día hay equipos que suben y bajan junto con el paciente, o sea, tienen detectores de movimiento del paciente y o solo irradian cuando el nódulo pasa por el campo o bien suben y bajan con el respirar del paciente. Es decir, el avance tecnológico es espectacular. Pero esas cifras son estables, yo las he visto a lo largo de muchos años, que radioterapia es un gran pilar porque el 50% de los tumores, de los cánceres, requieren sesiones de radioterapia. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Aprovechar ahorita. Si no tienen, también, bueno, ahorita que ya le están agradeciendo mucho por la plática, igual fue un honor tenerla aquí, aprendimos todos mucho. Sofi, ¿quieres hacer el cierre? Pues sí, de nuevo, muchísimas gracias. Pues ahorita recibo comentarios muy positivos. De verdad, les encantó la plática a todos los asistentes. Muchísimas gracias, todo súper interesante. Y bueno, pues, gracias a ustedes que pudieron explicar también en su carta de invitación de qué se trataba. Sinceramente fue un gusto desde la primera, así que felicitaciones a ustedes también. Y ahí estaba mi correo electrónico, quizás no lo responda el mismo día, pero tiendo a responder todos los mensajes que me llegan, así que como mi apellido, Brandán, en Física UNAM MX, o si basta con que pongan, yo creo, María Esther Brandán, UNAM Física Médica y aparece. Entonces, con mucho gusto, a quien quiera tener preguntas, ya Israel veré cómo te contacto con la doctora Rosa María García Castellán, que es la persona que tengo en mente en la carrera de Ingeniería Física aquí en el TEC Ciudad de México. Bien. muchísimas gracias. Entonces ya, cualquier Gracias duda. a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Fue todo un gusto. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Gracias, Ana Priscila. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga bonita noche. Ustedes Bye. también. Ustedes también. Bye.
Muchas gracias. Qué mujer tan sabia y tan bella. Gracias por todo. Linda tú. Bye. Gracias. Chao, Gracias. Isabel. Bye. Muchas gracias, bonita noche. Fue una gran plática. Buenas noches, Karime. Muchas gracias.